Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo. Y hoy vamos a ver lo que sería básicamente el capítulo 2. La semana pasada vimos cómo un profeta que hasta ese momento había servido fielmente a Dios y había cumplido con su trabajo, entró en rebeldía. Fue hasta que Dios tocó una fibra sensible en sus creencias, que entonces decidió romper con Dios y se negó a obedecer la misión que le estaba siendo encomendada. De esta forma, Jonás cometió dos errores fatales. Primeramente, en su celo patriotero, quería a Dios tan solo para su nación y para sus fines. Cuando él como profeta sabía que Dios le había dicho a Abraham, que finalmente es el padre de la nación de Israel, que bendeciría a todas las naciones por medio del naciente pueblo de Israel, del cual vendría la revelación de Dios y Jesucristo, el Salvador del mundo. Leemos en Génesis 12:3 lo siguiente. Estas son precisamente las palabras de Dios, donde dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto estaba diciendo Dios de Israel. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice también Pablo en Romanos 9, versículo 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, él se negó a entender que, aunque Dios fue revelado a través del pueblo de Israel, es un Dios que le pertenece al mundo. En segundo lugar, él antepuso su voluntad y su deseo a la voluntad de Dios, lo cual, pues, no solo le hizo fallar como patriota, sino también como profeta. En resumen, veíamos que la rebeldía de Jonás le hizo creer que lo importante era preservar en sus fuerzas la seguridad de su nación y al mismo tiempo negarle la misericordia de su Dios a las demás naciones. Esta puede ser, pues, una lección muy importante, como en realidad lo son todas las lecciones que hay en la Biblia. Pero en este caso, ¿verdad? Debemos entender que nosotros, todos, ¿verdad? Todos como personas, como humanos, como seres vivientes en esta tierra, pertenecemos a alguna nación y tenemos una obligación para con ella, cualquiera que ésta sea, cualquiera que sea la nación en donde te toque estar viviendo y a la cual pertenezcas, ¿no? Dice precisamente la Biblia en Tito 3:1 lo siguiente. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esta es nuestra obligación como ciudadanos que somos de alguna nación, ¿verdad? Pero también no debemos olvidar que como creyentes nuestra ciudadanía está en los cielos, y como ciudadanos del cielo también le debemos obediencia
al Rey de los cielos, y nuestra obligación es proclamar la misericordia de Dios a todo el mundo. Dice en Filipenses 3:20 lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, continuemos nuestra lectura de Jonás, donde nos quedamos la vez pasada, y leo el versículo 1:17. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás fue arrojado al mar por la tripulación para que ellos no padecieran el juicio que Dios había determinado sobre el profeta. Y cuando todos pensaron, incluso Jonás, que todo había terminado, en realidad todo estaba comenzando. De forma milagrosa, Dios mandó un gran pez para que se tragara a este Jonás que había sido arrojado al mar. Y Dios mandó este gran pez no para acabar con él, sino más bien para preservar su vida, porque Dios todavía no había terminado con este profeta rebelde. Muchos investigadores modernos, ¿verdad?, han tratado de explicar por medio de la ciencia los fenómenos sobrenaturales de las plagas de Egipto, de la apertura del Mar Rojo. No sé si han tenido ustedes oportunidad de ver estos documentales verdaderamente ridículos, ¿verdad?, tratando de explicar estos fenómenos milagrosos a través de la ciencia. También han tratado de explicar cómo fue que Dios pudo preservar a su pueblo durante 40 años en el desierto sin que les faltara nada, ¿verdad? Y también, para no dejar, han tratado de explicar la sobrevivencia de Jonás en el interior del gran pez. Pero tratar de hacer todo esto es como si un niño tratara de entender los razonamientos de Einstein. No solo es algo ocioso, sino además imposible. Dice la Biblia en Isaías 55:9 lo siguiente: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Son palabras de Dios. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Respecto al tema del gran pez, que en realidad no sabemos qué especie fue, existe una reseña de 1891 de un marinero inglés de 21 años, cazador de ballenas, llamado James Bartley, quien navegaba por las Islas Malvinas en su barco La Estrella del Oriente. En medio de la cacería, antes de que él cayera de su barco, logró asestar un arponazo a un cachalote de 25 metros. Y después, al caer, fue tragado por él. Después de 36 horas de agonía, esta ballena finalmente murió, y al estarla desollando, encontraron en su vientre al marinero, del cual se dio el siguiente testimonio, y leo textualmente: tardaron 5 horas en reanimarlo. Cuando despertó,
parecía estar completamente loco, gritando y agitándose hasta tal punto que tuvieron que atarle en su cama. Hablaba incesantemente del fuego que le había estado consumiendo. Después de esta experiencia, no pudo volver a quedarse solo. Nunca volvió a practicar la pesca de la ballena e incluso se negaba a mirar el mar. Uno de los avales de la experiencia de Jonás fue Jesús mismo, quien citó su historia y lo hizo para profetizar su propia muerte y su resurrección. Antes de que todo desencadenara en la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos que de la misma manera que Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, de esa misma manera él estaría en el corazón de la tierra. Y cito Mateo 12:40, donde dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De esta manera, Jesús ilustró su futura experiencia por medio de la experiencia de Jonás. Y siendo tan conocida esta historia entre el pueblo judío, seguramente no la olvidarían. Y cuando la resurrección de Jesús se consumara, la recordarían y entenderían esta ilustración de cómo Jesús, al igual que Jonás, por la gracia de Dios, tuvieron victoria sobre la muerte. Como dijo Pablo en 1 Corintios, la muerte ha sido destruida, refiriéndose a la resurrección de Jesús. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder para herirnos? Jonás fue sometido a un tratamiento intensivo para ablandar su corazón y hacerle entender algunas cosas que en su estado de soberbia no hubiera podido entender. Leo los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Una cosa que notamos en este momento es que Jonás comienza a refugiarse en los Salmos y en otros pasajes de la Biblia que son citados en este capítulo 2. Y así nos damos cuenta de lo importante que es memorizar la palabra de Dios, la cual, siendo guardada en nuestra mente, Dios la traerá a nuestro corazón cuando la necesitemos. Me imagino a Jonás cayendo del barco hacia lo profundo del mar, pensando seguramente que moriría ahogado, cuando de pronto recibe la sorpresa de que está siendo tragado por un enorme animal. Ahora seguramente pensó, la muerte sería otra. Voy a morir siendo el almuerzo de este gran pez. Para su sorpresa, después del susto, se dio cuenta de que seguía vivo, alojado en un lugar seguramente estrecho,
maloliente y oscuro, nada más parecido a una muerte en vida, sufriendo, pero en el camino correcto, el camino de regreso a Dios. Dice este versículo que leí que Jonás comenzó a clamar, Jonás comenzó a orar, lo que no había querido hacer antes, ¿recuerdas? Cuando toda la tripulación lo hizo, clamando a sus dioses, menos él. Bueno, pues ahora esta era su única ocupación. Y quizás de vez en cuando, pues, comerse una sardina. Él no sabía en qué momento él sería deglutido o destruido por los jugos gástricos del animal. Literalmente estaba en la tierra de los muertos. No sabía cuánto tiempo le quedaba de vida. Así que comenzó a clamar y a clamar a Dios. Por lo menos, si su vida se iba a perder, podía rescatar su relación con Dios para encontrarse con Él al final de su vida en los mejores términos. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es que a veces somos muy generosos con nosotros mismos y nos damos cuenta, más bien, y no nos damos cuenta de nuestra necesidad urgente de Dios. Nos gusta darnos palmaditas en la espalda y decirnos que ahí la llevamos. ¿Y por qué lo hacemos? Para sentirnos bien. Pero quizá no estemos tan bien como queremos. Tal vez nuestra relación con Dios no es la mejor. Y entonces debemos cambiar nuestra actitud. Tenemos que ser menos sentimentales y más objetivos al analizar nuestras vidas. Debemos ser más rigurosos y más honestos. Los indicativos de que tu vida está bien no es lo que sientes o percibes de ti mismo. Una vida correcta está acompañada de hechos, no de sentimientos. Tu vida será agradable ante Dios en la medida en la que estás orando, en la medida en la que estás escudriñando la palabra de Dios, en la medida en la que estás teniendo un cuidado para estar pendiente de aquello que tienes que confesar como un pecado. Si estás buscando el perdón de Dios todos los días, si estás afrontando tus fracasos, tu carnalidad, y si estás dispuesto a obedecer y a confesar el nombre de Dios cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Como les decía, Jonás se creyó un patriota luchando desde su trinchera contra el enemigo. Pero él puso los ojos en su batalla, no en la de Dios, y esto le hizo perder su comunión con Él. Esta comunión con Dios, que es una de las cosas no solamente más preciadas para nosotros, sino para Dios mismo, quien dice en su palabra que Él nos cela constantemente, ¿verdad? Esta comunión, la cual debería ser una rutina diaria de todo creyente,
Jonás la perdió. Así que de esta forma, él tuvo que ser llevado al final de su soberbia y prácticamente a la orilla de la muerte para que pudiera morir a sí mismo, para que se rindiera y dejara de luchar contra su Creador. Dice en Jeremías 20, del 7 al 9, lo siguiente. Jeremías, en una situación también problemática, dice las siguientes palabras. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La pregunta para todos nosotros sería, ¿en verdad necesitamos ser llevados a la tierra de la muerte para morir a nosotros mismos? ¿A nuestros deseos egoístas, a nuestra frialdad, a nuestro silencio? Es verdad que a nadie le gusta aprender en cabeza ajena, pero precisamente deberíamos para evitarnos tantos problemas. Dice la palabra en Proverbios 27:12 lo siguiente. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes, y en esto podemos hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Todas las enseñanzas que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y es a través del ejemplo de todas las desgracias humanas que se describen, donde podemos ver lo terrible que puede ser la rebeldía, la necedad y la lejanía de un Dios que en su amor intenta traerte de regreso, aunque a veces sea necesario la disciplina para lograr su objetivo. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Estas fueron las palabras de clamor de Jonás, teniendo la certeza de que Dios lo estaba escuchando. Esta es la hermosa experiencia de clamar con fe en medio del sufrimiento. La convicción que Dios te da a través del Espíritu Santo de que no estás solo, que Dios se compadece de tu dolor y que te escucha. Recordemos que a veces, ¿verdad?, tú le pones a Dios la medida de lo que necesitas para reaccionar. Porque, pues, Dios ha dicho que te ama, ¿verdad? Y por lo mismo
Él te disciplinará como el hijo que eres hasta que regreses de nuevo al redil. Fíjate cómo lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 12, versículos 5 y 6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muy bien. Leo el versículo 3. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. La palabra de Dios, antes olvidada, ahora se estaba volviendo viva. Y el consuelo de Jonás en estos momentos. Por esta razón, él en su mente, ¿verdad?, sigue recordando otros salmos. Y los salmos, ¿verdad? ¿Por qué hay un énfasis especial en estos momentos de sufrimiento en la mente y en la boca de Jonás, que los está repitiendo constantemente? ¿Por qué? Porque los salmos especialmente están puestos en la Biblia para recurrir a ellos en estos momentos de aflicción y de prueba, ¿verdad? No hay como refugiarse en los salmos en tiempos de aflicción y clamarlos en voz alta, ¿verdad? Lanzar las palabras hacia afuera para reclamarle a Dios el cumplimiento de las promesas, ¿verdad?, que Él le ha dado a sus hijos. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, sentir el confort que produce su palabra en nuestra alma. Leo el Salmo 119. El versículo 49 dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Jonás comenzó a meditar no solamente en la palabra de Dios, ¿verdad?, sino también en todo lo que había pasado hasta ese momento. Seguramente comenzó repasando toda la experiencia desde que Dios le dijo por primera vez: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Qué fácil hubiera sido obedecer. De todo este sufrimiento se hubiera librado. Pero el hubiera no existe. Y ahora solo le queda soportar la fuerza del mar, la sed, el calor, las quemaduras, la sal, la soledad, la oscuridad, la incertidumbre y el miedo. Ahora estaba ahí, en el interior del gran pez, pero muy consciente de todo, extrañando lo que era estar bien, tratando de sacar provecho de la situación y haciendo lo mejor a su entender.
no sin sufrir, no sin dolor, no sin tristeza, pero en el camino correcto, en el camino del clamor. Dice el versículo 4, entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Es verdad, Jonás no podía olvidar su situación, sino más bien reconocerla y en un sentido también padecerla. Pero era importante recordar y reconocer lo que lo había llevado hasta ahí, porque reconocer nuestras faltas es el comienzo para remediarlas. Sabía que estaba lejos de Dios, pero con la esperanza de que sin saber qué le deparaba el futuro, sí conocía su final. Él volvería a ver el templo de Dios. Esta declaración fue una constante de muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Detrás de ella estaba la promesa de Dios de que pasara lo que pasara, al final de la vida, el creyente volverá a Dios y a estar en su presencia. Y sí, seguramente esta promesa le dio esperanza. Sin embargo, como el tratamiento por el que estaba pasando venía de la mano de Dios, todo esto le estaba guiando al verdadero arrepentimiento. A ese que parte del dolor, de la aflicción por haber fallado y de la tristeza, pero que al final da como resultado el restablecimiento de una vida que todavía le era útil a Dios. Leo lo que dice en 2 de Corintios 7, versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Aquí estamos oyendo a un Pablo, ¿verdad?, reprimiendo a la iglesia de Corintio en un problema del cual reaccionaron bien, del cual, después del arrepentimiento, ¿verdad?, empezaron a corregir lo que había estado mal. Y es que el arrepentimiento de nuestras faltas es el camino para poder recobrar nuestra salud espiritual. Mientras no exista, pues, en nosotros un acto de contrición, de sinceridad y honestidad con nosotros mismos, no podremos dar el siguiente paso, que es restablecer nuestra comunión con Dios. Leo Primera de Reyes 8, versículos 38 y 39. Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde los cielos donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Dice precisamente lo siguiente en Jonás 2, 5 y 6. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. En estos
versículos, ¿verdad? Jonás dice 2 veces, me hundí. Me hundí bajo las olas y me hundí hasta las raíces de la tierra. Estas palabras expresaban literalmente la condición a la que lo había llevado su pecado, porque nunca la rebelión ni la desobediencia podrán exaltarte o elevarte a una mejor posición. Al contrario, el pecado te hundirá porque pues éste saca lo peor de cada uno. Cuando oímos la expresión toqué fondo, estamos oyendo el testimonio de alguien que es consciente de que no pudo caer más bajo, que llegó al fin de sí mismo y que es capaz de admitirlo. Y llegando a esa condición, solo pueden pasar 2 cosas: que se abandone, termine de hundirse y que se muera, o que a partir de allí lo que haga sí sea para ir subiendo poco a poco del pozo donde también poco a poco se fue hundiendo. La Biblia de las Américas traduce así este pasaje, dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Y es que no puede haber una expresión tan descriptiva. Con el agua de mar entrando por todos lados y las algas marinas enredadas en su cabeza, se imaginaba como enterrado vivo, encerrado para siempre. Pero de pronto se dio cuenta que de ninguna forma se quedaría en esa situación. Recordó que tenía un Dios y clamó a él. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Era un hecho que en este momento Jonás estaba recordando que 2 veces Dios había preservado su vida. Cuando fue arrojado, ¿verdad? Y ahora que seguía vivo. De esta forma, ¿verdad? Él en forma milagrosa se daba cuenta que aún podía hablar, que aún podía pensar, que aún podía clamar, ¿verdad? Y mientras le quedara un poco de aliento y tuviera la cordura suficiente como para seguir abrigando una esperanza, clamó y clamó por misericordia, como dice en el versículo 7, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Fíjate qué tan grande fue su necedad, que tuvo que esperar a ver cómo la vida se le escapaba, ¿verdad? Para reaccionar, para recordar que tenía un Dios en quien confiar, y hasta entonces comenzó a orar. Dice el versículo 8, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Dentro de todo este proceso de meditación y arrepentimiento, Jonás se dio cuenta de que una de las cosas que lo habían llevado a esta situación era que había perdido el enfoque acerca de las cosas de verdadero valor. Y entonces, en medio de su oración, vienen a su mente todos los ídolos a los cuales él se había sometido y adorado. Recuerda que los ídolos no son solamente esas esculturas de madera, de yeso o de metal que supuestamente representan a alguna deidad y que algunas religiones alientan a sus feligreses a adorar, a pedirles milagros o a tenerlos para la protección de algún mal. A esto podríamos llamarle una idolatría burda, como la que describe David en el Salmo 115 del 3 a 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En el peor momento de debilidad y frialdad espiritual, el pueblo de Israel cayó en esto y fue duramente reprendido por un Dios celoso que no admite ningún tipo de adoración fuera de él. Con el tiempo, ¿verdad?, Israel se pudo librar de esta idolatría primitiva. Sin embargo, Jonás conservó la idolatría que muchos creyentes podemos estar practicando sin darnos cuenta. Y me refiero a la idolatría de las cosas. Un ídolo es todo aquello que ocupa en tu corazón el lugar que debería ocupar Dios. Y en cada uno puede ser distinto. Unos pueden tener como ídolo a su carrera, otros pueden idolatrar a alguna persona, otros al dinero, al placer, al reconocimiento de los demás, al aplauso, a su propio cuerpo. Pregúntale a un fisicoculturista o a una modelo, ¿verdad? Otros pueden tener como ídolo al alcohol, las drogas, el sexo, la ociosidad, en fin, ¿verdad? La lista es infinita y cada uno debería analizar en su propia vida cuál es su verdadero motor, el tesoro que hace que vivas y trabajes para él con todo tu corazón. Dice en Mateo 6, del 19 al 21, lo siguiente. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tu corazón está realmente en lo que es importante para ti, en donde está tu tesoro. Sin embargo, Jonás se dio cuenta que el culto a sus deidades habían hecho que le diera la espalda a Dios. En su caso, como ya vimos, sus ídolos fueron su obstinación, su nación, su voluntad, su orgullo, pero ya en este momento de su vida estaba dispuesto a tirar todo a la basura, como también lo aprendió Pablo, y nos lo dice en Filipenses 3:8, donde dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A partir de este momento, Jonás hizo lo que como creyente sabía que tenía que hacer: consagrar su vida a Dios, servirlo como él sabía que tenía que hacerlo, porque él sabía que solo de él viene la salvación. Dice el versículo 9, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y dice el versículo 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Después de un penoso proceso, después de toda esta amarga experiencia, vemos ya la incompatibilidad de dos de los participantes de esta aventura.
Por un lado, el gran pez, que representa la prueba, ya había terminado su trabajo y entonces Dios le ordenó que lo vomitara a Jonás en una playa. Y por otro lado, vemos aquel que ha sido depositado en la playa, en el mismo lugar donde todo había comenzado, dispuesto a recibir de Dios una segunda oportunidad para obedecer y hacer las cosas bien. Ahora que pasó, ¿verdad? Esto del huracán Oti. No sé si ustedes oyeron el testimonio de una mujer que había estado en el Acapulco Princess, bueno, así se llamaba antes, que decía que había estado refugiada en su closet de su habitación durante 2 horas y que lo único que le pedía a Dios era una segunda oportunidad, así lo dijo literalmente. Es importante saber detectar la razón por la cual Dios nos da la oportunidad de seguir viviendo. Sería completamente banal para Jonás o para cualquiera de nosotros, después de una experiencia tan terrible, seguir siendo el mismo de antes. Ahora, solo el tiempo demuestra si en realidad la prueba sirvió de algo, si todo el esfuerzo y la misericordia de Dios afectó positivamente la vida de todo aquel que pasa por una situación así. ¿Será que Jonás aprendió la lección? ¿Será que todo lo que dijo, oró y clamó realmente afectó su vida? Lo veremos en los siguientes capítulos de esta fascinante historia. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.